Hola, buenas, soy Andoni López, vengo de Bilbao y he estudiado en la Universidad del País Vasco. Y bueno, vamos a hacer un mini repaso de bioquímica, muy mini. Vuestra primera pregunta puede ser ¿por qué esta tortura? Os prometo que lo más difícil lo habéis hecho ya, habéis abierto el vídeo, solo tenéis que dejaros llevar. Y esto realmente viene porque hace muchos años hacían preguntas de bioquímica, luego entraron en Razón y dejaron de preguntar en el MIR, pero últimamente ponen una pregunta, quizá dos por año, entonces conviene, aunque sea, ver un vídeo de unos 8 minutillos para recordar algo. Que sepáis también que hay conceptos RPMIR de bioquímica, aunque no lo creáis, o sea que vamos a intentar hacer un poco de hincapié en ellos por si acaso los preguntaran. Nada, vamos a repasar estos 4 puntos nada más rápidamente para desempolvar del cajón de los recuerdos algo que tengamos de primero de carrera, ¿vale? Directamente vamos a los lípidos, por cuestión de tiempo los hidratos de carbono los voy a obviar. Son moléculas poco solubles en agua, ya hablamos de moléculas que son hidrosolubles y liposolubles. No polimerizan, al contrario que pueden hacer los glúcidos que forman polisacáridos o los aminoácidos que forman proteínas. Los lípidos se asocian, por ejemplo, para formar las membranas celulares y tenemos varios tipos diferentes. El principal son los ácidos grasos y la principal diferencia que quiero que recordéis es que hay unos saturados que no tienen enlace doble y unos insaturados que tienen enlace doble. Aquí tenemos un ejemplo así en imagen y simplemente así por poneros un ejemplo, los ácidos grasos omega, cuando hablamos de un omega 3, es porque es un ácido graso monoinsaturado que tiene un enlace doble en el carbono número 3. Y luego también porque, bueno, lo han preguntado alguna vez, los aminoácidos esenciales son aquellos que no podemos crear nosotros mismos, por lo tanto lo que tenemos que hacer es ingerirlos con la dieta. Son fáciles de acordarse porque se parecen mucho, ácido linoleico y linolénico, ¿vale? Luego sobre los glicerolípidos, básicamente son fosfolípidos y triglicéridos. Lo importante, los triglicéridos, el propio nombre os lo dice, son 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol, y aquí tenéis un dibujo para que lo veáis un poquito más esquemático, ¿vale? Sobre los esfingolípidos, simplemente recordar que hay una enfermedad por acúmulo de esfingomielina, que es un esfingolípido, que es la enfermedad de Niemann-Pick, que ya lo preguntaron también en su día. Sobre el colesterol ahora mismo, simplemente que sepáis que tiene 27 carbonos, una molécula muy compleja, y que del propio colesterol derivan luego los ácidos biliares, que es la manera de eliminar principalmente el colesterol. Los aminoácidos, también pensad en el nombre, un grupo amino y un grupo ácido. Y tenemos 20 aminoácidos diferentes. Aquí vamos a entrar un poquito en los grupos. Hay 9 aminoácidos esenciales. Es una lista horrible y, lamentablemente, es un concepto RPMIR. Pero las 2 veces que lo han preguntado, fue hace muchos años, preguntaron por el triptófano como aminoácido esencial. O sea que si alguno tenéis que acordaros, es del propio triptófano, que es un aminoácido esencial. Luego tenemos los ramificados, que tienen una cadena ramificada muy larga. Son 3, los 3 son esenciales, son leucina, isoleucina y valina. Y simplemente para introducir que hay una enfermedad que es la leucinosis o la enfermedad con orina con oral jarabe de arce, que es por acumulación o por una alteración del metabolismo de estos aminoácidos. Hay otros que son aromáticos, que tienen un grupo aromático asociado, 3 de esos 4 son esenciales, y me parece más interesante, porque ser 2 y porque también lo han preguntado en el MIR hace muchos años, que hay 2 cetogénicos puros. ¿Qué quiere decir esto? Que son los 2 únicos aminoácidos a partir de los cuales no se puede formar glucosa, que son la leucina y la lisina. Sobre los nucleótidos, un nucleótido es, por simplificarlo mucho, un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Si le quitamos el fosfato hablamos de nucleósidos. Un ejemplo de un nucleósido, la adenosina, por ejemplo. Nucleótidos, pues el ATP, el GMP, cosas que recordamos de la carrera. Y también lo han preguntado en el MIR. La diferencia entre una purina, las bases nitrogenadas que forman los nucleótidos, y una pirimidina. Las purinas están formadas por 2 anillos y son la adenina y la guanina. En cambio, las pirimidinas, que son un poco más largo, tienen solo un anillo y son citosina, timina y uracilo. Y principal diferencia, la timina está presente en el ADN y su equivalente en el ARN sería el uracilo. Hablando del metabolismo, nosotros sabemos que cuando comemos tenemos energía durante varias horas, pero evidentemente toda esa energía no está disponible todo el rato. En sangre circulan las biomoléculas durante unos minutos y digamos que los enlaces de alta energía del ATP duran segundos. Pero si no comemos también tenemos energía. ¿Por qué? Porque tenemos almacenes que nos pueden durar hasta meses. El principal, el glucógeno, pero tenemos muy poquito glucógeno, 200 gramos aproximadamente. La mayoría se lo lleva el músculo, que es un órgano bastante avaricioso y solo se lo queda para él. El hígado tiene menos cantidad, pero es el más generoso porque lo puede donar a todo el organismo. Nos duraría aproximadamente unas 8 horas de ayuno. Luego estarían las proteínas, que tenemos aproximadamente unos 6 kilos de proteínas disponibles para el metabolismo y simplemente por las proteínas podríamos vivir 10 días de ayuno, pero lo que se lleva la palma sin duda son los lípidos, que tenemos aproximadamente unos 15 kilos, dependiendo de cada uno evidentemente, y que eso nos puede durar para hasta 2 meses de ayuno. Y esto es importante y quiero que lo recordéis porque esto lo han preguntado en el último MIR. Y es que ¿cuántas kilocalorías se obtienen de la quema de 1 gramo de cada biomolécula? Se obtienen 4 kilocalorías tanto de hidratos de carbono como de proteínas y los lípidos, que son la molécula más densa, producen 9 kilocalorías por cada gramo quemado, que fue lo que preguntaron. Y básicamente en el metabolismo hay 3 estados principales, el posabsortivo o postprandial, luego tenemos el ayuno y la inanición estaría mucho más prolongado. En el estado posabsortivo lo que tenemos es un aumento de la insulina, lo que consigue es someter todas las biomoléculas en sus respectivas células. En el hígado, por ejemplo, aumenta el glucógeno, aumenta también la síntesis de triglicéridos, en el tejido graso, evidentemente, aumenta la síntesis de triglicéridos, y el músculo capta también glucosa para guardarla para sí mismo, pero es que también forma proteínas cuando hemos comido. Sin embargo, en el ayuno, cuando ya han pasado 4 o 5 horas después de haber hecho la ingesta,
caen los niveles de insulina, se elevan los de glucagón y el hígado empieza a movilizar sus reservas de glucógeno para ponerlas disponibles para todo el organismo. El músculo, en cambio, consume su propio glucógeno y ya se empieza a haber lipólisis y empiezan a estar disponibles los ácidos grasos para realizar la beta-oxidación. Y en inanición, simplemente, cuando pasan 18 o 24 horas desde la última ingesta, entramos en cetosis, empieza a producir la cetogénesis hepática y se moviliza los cuerpos cetónicos, que son un combustible muy importante para órganos tan importantes como el músculo cardíaco o el cerebro, y lo que consigue es estabilizar el metabolismo de todo el cuerpo y que sigamos funcionando pese a estar 2, 3, incluso 10 días sin comer, o incluso 30, 40, 60, ¿vale? Vamos a pasar directamente a los lípidos y simplemente unos conceptos claros sobre beta-oxidación, sobre síntesis. La beta-oxidación es básicamente la oxidación de los ácidos grasos que se puede hacer en todos los tejidos que tengan mitocondrias, que, por tanto el eritrocito no lo puede hacer, y en el cerebro tampoco se puede hacer beta-oxidación, ¿vale? Recordadlo. ¿Dónde se hace? Se hace en la mitocondria. Para que el ácido graso pueda entrar en la mitocondria, utiliza una molécula que se llama carnitina, la lanzadera, la carnitina. Esto lo hacemos en ayuno, evidentemente todos sabemos que la quema de grasa se da cuando no comemos, y sí que se produce cierta energía, que sería un equivalente a 5 ATPs, pero que luego, evidentemente, como los productos de cada ciclo de beta-oxidación, como vemos en la imagen, se obtiene un acetil-CoA, ese acetil-CoA luego entra al ciclo de Krebs y eso produce más energía. Por lo tanto, vemos que las grasas son energéticamente muy densas, ¿vale? Y luego otro concepto a repetir, que son los cuerpos cetónicos. Lo que es la síntesis de cuerpos cetónicos se hace exclusivamente en el hígado, en la mitocondria, y también en periodo de ayuno, de hecho en periodo de inanición, cuando llevamos muchas horas. No produce energía ni la síntesis de cuerpos cetónicos, ni tampoco su oxidación. Y es importante que recordéis que hay 3 cuerpos cetónicos, porque esto es lo que han preguntado en el MIR, que son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Luego, a la hora de oxidar los ácidos grasos, veis que en los sustratos no está la acetona. ¿Por qué? Porque es un cuerpo cetónico volátil, que lo que se elimina con el aliento y es lo que da el típico olor a manzanas, olor dulzón de la gente que está en cetoacidosis. Luego, básicamente, la degradación de cuerpos cetónicos se puede hacer en todos los tejidos, salvo en el eritrocito, porque no tiene mitocondria, y tampoco el hígado, que es tan generoso que ni siquiera es capaz de oxidar sus propios cuerpos cetónicos. Se hace, evidentemente, durante el ayuno y tampoco produce energía la propia cetolisis o la propia oxidación. Simplemente se genera acetil-CoA y eso entra en la mitocondria y genera la energía por el ciclo de Krebs. Y luego sobre la síntesis de los lípidos, los ácidos grasos se sintetizan en el tejido adiposo, evidentemente, en el hígado, pero también en la mama. Ocurre a caballo entre citoplasma y retículo endoplásmico, evidentemente después de haber comido y tener la insulina, y gasta bastante energía. Se parte del acetil-CoA y se produce siempre como producto final el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado de 16 carbonos, y luego se puede modificar en función de la célula. Y es concepto repemir, lamentablemente, aunque hace muchos años, la síntesis de colesterol, curiosamente, se produce en el hígado, luego de ahí se moviliza con las lipoproteínas. También se produce en el citoplasma, retículo endoplásmico, después de haber comido y gasta muchísima más energía porque es una molécula, como hemos dicho antes, muy compleja, hasta 300 ATPs. Se parte también del acetil-CoA y es muy importante recordar que la etapa limitante es la HMG-CoA reductasa, que precisamente es el enzima que se inhibe cuando tomamos estatinas, ¿vale? Ese es el concepto repemir sobre la síntesis de colesterol. Y simplemente ya, para acabar, las proteínas. También es repemir el ciclo de la urea. Hace 30 años quizá, pero por si acaso les diera por mirar esos exámenes, el ciclo de la urea es repemir. Consiste básicamente en coger los grupos amoníaco que se producen de la degradación de las proteínas y convertirlos en un producto soluble y no tóxico que podemos eliminar por la orina, que es la urea. Ocurre también entre citoplasma y mitocondria y ocurre de manera constante, porque esto no es dependiente solo del metabolismo, nos estamos renovando constantemente y eso tiene que ocurrir de manera constante. Gasta energía porque es una desintoxicación del cuerpo, y los sustratos, porque los han preguntado, conocerlo simplemente, ornitina, citrulina, arginina y argininosuccinato, y que al final evidentemente producimos urea para poder excretarlo. Esta tabla así tan infernal que veis es para que paréis el vídeo si queréis, os podéis quedar mirándola un poco. Simplemente destacar que el eritrocito es la célula más especialita del organismo y que como no tiene mitocondria solo puede hacer glucólisis. El hígado prácticamente puede hacer de todo. El cerebro, recordad que no puede hacer beta-oxidación, pero en cambio sí se puede beneficiar de los cuerpos cetónicos. Y el riñón es ese gran olvidado, que parece que no hace nada, pero participa también en la gluconeogénesis cuando estamos en periodos largos de inanición. Y luego el resto de detalles, si queréis parar el vídeo, miradlo, pero bueno, yo creo que con eso es más que suficiente. Y nada, muchas gracias, mucho ánimo y recordad siempre que tenéis que respetar las leyes de la termodinámica.